Entonces, el día de hoy, parámetros básicos de electroacupuntura. Siendo lunes 25 de abril, comenzamos con toda esta transmisión. Para comenzar, me gustaría saber si conocen este dispositivo multifuncional o multipropósito, que es el KWD 808. Este dispositivo es el que se tiende a utilizar en contextos de electroacupuntura. Este es el famoso dispositivo clásico en el cual se utilizan para abordar diferentes condiciones de salud con el objetivo de fomentar, por ejemplo, el alivio del dolor, aumentar el rango de una articulación que esté limitada, como por ejemplo por dolor o por una retracción, tanto a nivel de ligamento o capsular, y también fomentar, por ejemplo, disminuir contextos de ansiedad, disminuir, por ejemplo, contextos de síntomas de depresión o de insomnio. Todo esto incluso lo podemos lograr acá con este dispositivo, KWD 808. Ahora bien, en el curso de electroacupuntura científica, sí o sí nos vamos a enfocar en el contexto relacionado con electroacupuntura y el alivio del dolor, ¿sí? Por lo tanto, dentro de lo que podemos observar de este dispositivo, ¿cuáles serían los parámetros básicos a tener presente? ¿Qué creen ustedes, chicos, estas personas que están tanto en Facebook, en Instagram y también en Zoom? ¿Cuáles serían los parámetros básicos que sí o sí deberíamos manejar al momento de realizar una intervención o una terapia o una sesión de electroacupuntura? Ojo que el día de hoy voy a nombrar en particular 3, pero hay más. También los vamos a ir conversando. La idea es que vayamos compartiendo experiencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Por acá arriba, ¿sí? Acá abajo. Quizás sería interesante tener presente estos dispositivos y entender el por qué. En este curso en particular vamos a hacer un análisis crítico de este dispositivo. Por lo tanto, uno de los elementos, atención, en contexto de electroacupuntura que sí o sí debemos manejar, se asocia con esto, ¿sí? Aquí, Pau Contreras, efectivamente, potencia o intensidad, ya lo vamos a describir. Bueno, Pau Contreras, describiste los 3 parámetros que voy a mencionar el día de hoy. Acá Pau describe potencia, yo le llamaría el día de hoy intensidad, ¿sí? Frecuencia y tipo de estimulación. Aquí, aparte de estos 3 descritos, yo agregaría también el tiempo de estimulación, ¿sí? Pero en particular nos vamos a enfocar en estos 3. Acá, lo que están viendo la imagen, recuerden si estos chicos de Instagram pueden estar acá en Zoom y también en Facebook, donde van a ver la presentación. Acá, si se dan cuenta, dice FREC 1 y FREC 2. Frecuencia 1, frecuencia 2, pero acá dice frecuencia de las 2 a las 5, ¿sí? Nos vamos a enfocar el día de hoy en esta frecuencia 1. Cuando hablamos de frecuencia, ¿cuál es la unidad de medida? O antes de hablar de unidad de medida, ¿qué es la frecuencia? ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, frecuencia? Porque aquí estamos hablando de frecuencia de estímulo. En contexto de frecuencia, por ejemplo, aquí estamos viendo un gráfico que sale en los manuales de electroacupuntura que me habla de esto. Acá, por ejemplo, ¿se podría estar viendo la frecuencia? Yo les digo que sí, se evidencia la frecuencia. Pero, ¿qué es la frecuencia? Quizás en la carretera podremos encontrar la respuesta de qué es la frecuencia. Quizás si ustedes el día de mañana salen o en este momento de su casa o si están cerca de alguna carretera o calle y van a ver cuántos autos pasan, quizás por 1 minuto, por 15 minutos, por 1 hora, y van anotando, ¿vale? Eso es una forma muy simple de entender la frecuencia, determinar cuántos estímulos se generan, ¿vale? En un determinado tiempo. La unidad de medida en cuanto a frecuencia en contexto de electroacupuntura va a ser el segundo, ¿sí? ¿Cuántos estímulos por segundo se generan en base al dispositivo de electroacupuntura? ¿Vale? Por ejemplo,
Tenemos estímulos de baja frecuencia y de alta frecuencia en contexto de electroacupuntura. Y aquí describo en contexto de electroacupuntura, ¿por qué? Porque en general un estímulo de 1 Hz a 100 Hz, todo esto forma parte de los estímulos en general de baja frecuencia, ¿sí? Pero en este contexto, para poder entenderlo de mejor manera, aquí lo describo como baja frecuencia, por ejemplo, 1 o 2 Hz, y alta frecuencia 100 Hz. En contexto de electroterapia existen corrientes interferenciales, que su frecuencia puede llegar a los 1000 Hz, ¿vale? Eso ya estaría en media frecuencia incluso, o algunos ya lo catalogan como alta frecuencia. Repito, estamos hablando de electroacupuntura en contexto de un estímulo de baja frecuencia. Pero, aquí lo vamos a dividir en este contexto de baja frecuencia, estímulos de baja frecuencia de electroacupuntura, 1, 2 Hz, 5 Hz, ¿vale? Y de alta frecuencia, 80 a 100 Hz. Hay frecuencias intermedias que se asocian con los 15 Hz en relación a los estudios que han descrito la generación de diferentes neurotransmisores con estas diferencias de estímulo. Por esto, chicos, por esto es muy, pero muy importante determinar cuál es el parámetro asociado con la frecuencia, cuál es la importancia de este parámetro para determinar cuál es el beneficio o el efecto que quiero conseguir con la electroacupuntura. Se escribe, por ejemplo, que baja frecuencia está asociado con el alivio del dolor crónico, la alta frecuencia está asociado con el alivio del dolor agudo. ¿Sí? Lo vamos a analizar más adelante durante esta transmisión. ¿Qué tal, colega Emilio? Aquí también está Giovanni Pérez. Saludos desde Nicaragua. Saludos, Giovanni. Saludos. Seguimos. Por lo tanto, acá por ejemplo en la imagen describimos dos ondas, una de baja frecuencia y una de alta frecuencia. Contexto de carretera, para que quede claro este contexto de frecuencia. No es lo mismo la autopista acá en Chile, Vespucio Norte, Vespucio Sur, en Santiago de Chile en particular, que una calle que, no sé, un camino de alguna ciudad, por ejemplo en Rengo, Mayoa, o el norte, en, no sé, en Alto Hospicio. Más que nada quiero que se queden con la idea de la frecuencia del estímulo en segundo, que eso lo vamos a reflejar y lo vamos a entender al momento de realizar la electroacupuntura y la sensación que me va a otorgar la persona que está recibiendo este estímulo, ¿sí? Por ende, aquí es muy importante determinar cuál es el beneficio también de la baja frecuencia y de la alta frecuencia. A ver si lo... Ya, antes de pasar la intensidad. Vuelvo acá al dispositivo de electroacupuntura. Yo puedo determinar... Saludos, Margarita. Puedo determinar qué frecuencia de estímulo de forma específica, y fue lo que hablamos con Oscar Joshua la semana pasada en la entrevista que le hice. Por ejemplo, este dispositivo, si está en el parámetro 5, acá, por ejemplo, acá en frecuencia 1, se escribe lo que podemos observar son parámetros de 0. Todos llevan regalos. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que esté el parámetro en 2? Significa que son 2 Hz. Si está acá en 5, significa que son estímulos de 5 Hz, 50 Hz, o acá en 10, estímulo de 10 Hz, 100 Hz. Esta, chicos, fue una de las razones por la cual comencé a crear el curso de electroacupuntura científica, porque con mi visión científica, curiosa y cuestionadora, nunca me quedó claro lo que significaba, ¿vale? No, acá, en este dispositivo en particular, no me da esa información de qué frecuencia se está generando al momento de dar el estímulo de electroacupuntura. Y eso fue lo que me di, y eso va a ser lo que van a saber las personas que participen en el curso. ¿Qué significa que el estímulo esté acá en el nivel 5, en el nivel 6? Solo les voy a decir digámosle un adelanto, que entre 9 y 10
de estos parámetros hay una diferencia de, si mal no recuerdo, 4 Hz, y aquí sí ya estamos en alta frecuencia. Aquí está cerca de los 90-93 Hz entre el parámetro 9 y 10. A diferencia, atención, atención, aquí está el dato, dando datos dura, información que los colegas acupunturistas le van a ayudar. En el nivel 5, ahí recién estamos en los 2 Hz, ¿vale? Para que lo tengan presente. Vale, frecuencia 2, eso lo voy a escribir sí o sí en el curso. Hay gente que me han dicho, oye Sebastián, yo no tengo idea, ni siquiera me lo enseñaron, sé que existe, pero no sé para qué sirve la frecuencia 2 en el dispositivo de electroacupuntura. En el curso lo voy a describir, ¿vale? Ahora bien, por lo tanto, uno de los primeros parámetros a tener presente en contexto de electroacupuntura es la frecuencia, ¿vale? Número 2, segundo parámetro muy pero muy importante es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, acá estoy mostrando dos imágenes. Me gustaría a los chicos tanto de Facebook, de Instagram, de Zoom, váyanse a Facebook, o perdón, a Facebook o a Zoom, para que vean esta imagen de sonido. Acá, ¿existirá diferencia entre este triángulo, un sonido suave, a este tambor, sonido fuerte? ¿Cuál es la diferencia entre ambos sonidos? Y lo que estamos viendo acá en la imagen, por favor, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué diferencia existe entre esta imagen con esta? Aparte de las personas que están tocando el instrumento, uno está tocando un tambor que escribe sonido fuerte y otro está tocando un triángulo, sonido suave. ¿Existirá alguna diferencia entre ambos? Longitud de onda, no, Pablo, no. Otro. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, chicos? Intensidad. Por aquí está la longitud de onda. Bueno, ¿hay diferencia en longitud de onda? Sí, pero hay otro factor asociado con la onda. Siglos por segundo, cuando hablamos de siglos por segundo, son la frecuencia, ¿vale? Y aquí, claro, lo más probable es que aquí, en este particular, hay más siglos por segundo respecto al del triángulo, ¿vale? Y aquí es TAC. Y acá está la respuesta. Acá describe mayor amplitud, menor amplitud. Esto fue a propósito, no quise que lo vieran para encontrar la respuesta rápida. En otras palabras, acá estoy viendo la amplitud. Miren, salió pixelado. Esta es la amplitud de la onda, ¿vale? La altura que alcanza, en este contexto, la cresta de esta onda, ¿sí? La frecuencia, las veces por segundo que se genera el estímulo. La amplitud es la altura que adquiere esta onda. Por lo tanto, atención, la diferencia entre intensidad se asocia con la amplitud, con el estímulo, y fíjense lo que hago en el dispositivo de electroacupuntura, con el estímulo que le otorgo al dispositivo para determinar cuánta carga de corriente fluye por este dispositivo. Y esa definición está asociada con la intensidad, el flujo de carga eléctrica que fluye en este contexto, en este dispositivo, ¿sí? Cuando realice el módulo 2 del curso de electroacupuntura científica, voy a describir conceptos básicos de electricidad. Dentro de esto voy a hacer el esquema relacionado entre el agua y la electricidad para entender de mejor manera estos conceptos de intensidad y de frecuencia, sobre todo intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque acá es cuando entra la querida y famosa ley de Ohm, donde encontramos el voltaje, la intensidad y la resistencia. Tres conceptos claves para entender de mejor manera cómo puedo generar un efecto beneficioso con la electroacupuntura. Pero para eso necesito sí o sí, chicos, atención, entender conceptos básicos de electricidad. Y eso, créanme, que es algo particular que se genera en este curso y que, según lo que yo entiendo y lo que me han dicho muchos colegas y estudiantes de medicina tradicional china, no les enseñan al momento de hablar de electroacupuntura, ¿vale? Conceptos, nociones básicas de electricidad, que desde mi punto de vista no es lo ideal, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿con qué quiero que se queden a grandes rasgos? Con que a mayor amplitud, mayor flujo de corriente, mayor sensación de corriente, ¿vale?
Aquí estoy hablando de la intensidad de corriente. En otras palabras, cuánto estímulo ya me está percibiendo la persona por el flujo de cargas eléctricas que están fluyendo entre los dos electrodos al momento de realizar electroacupuntura. La sensación, acá me encanta esta imagen porque estamos viendo el nervio mediano y acá es la sensación que se puede sentir cuando ingresa la aguja de acupuntura, el famoso de chi. A muchos de mis pacientes yo les digo, aquí eventualmente podrían sentir una sensación de corriente, fluye la corriente antes de la electroacupuntura, ¿vale? Y hay que dar presente también qué es lo que está sintiendo la persona. Por lo tanto, acá en amplitud, necesito la información que necesito que me devuelva la retroalimentación es cuál es la sensación que necesita, o sea, que está percibiendo la persona. Pregunta, ¿cuál es la intensidad ideal? No se pierdan el curso de electroacupuntura científica porque ahí lo voy a describir incluso con un gráfico para esclarecer esa pregunta en particular. ¿Sí? Por otra parte, aquí también sería interesante describir personas que tienen alteración de la sensibilidad. ¿Hasta qué intensidad puedo llegar? Por ejemplo, alguna persona seculada con un accidente cerebrovascular, ¿hasta qué nivel puedo utilizar este estímulo de electroacupuntura? No se lo pierdan. Ahora bien, y aquí, un dato importante, aquí entregando y regalando información asociada con electroacupuntura. La unidad de medida en contexto de electroacupuntura, estamos hablando de intensidad. La intensidad se mide en amperes, pero en particular, cuando hablamos de electroacupuntura, estamos trabajando con miliamperes, ¿sí? Cuando se genera un estímulo de 1 miliamper, la persona describe que es una sensación imperceptible. Algo, lo más probable es que sienta más la aguja que ingresó, más que el flujo de corriente. Ahora bien, cuando estamos entre los 2 y los 3 miliamperes, aquí ya se siente la sensación de hormigueo. Algo está fluyendo, ¿vale? También entre los 3 y los 10 miliamperes el sujeto se desprende del contacto. En otras palabras, ya está sintiendo más que una sensación suave de electricidad, ¿sí? Pero ojo aquí, cuando estamos entre los 10 y los 50 miliamperes, aquí se siente. Aquí ya estamos sintiendo que hay un flujo de corriente y hay una activación, ¿vale? De hecho, si ven el perfil de Kinichen, hay unos reels que he subido y unos videos donde se evidencia la estimulación dependiendo de el tipo de corriente que se está otorgando con el dispositivo de electroacupuntura. Y ahí se evidencia la activación muscular, ¿vale? Pero tengan presente que estos parámetros son seguros, parámetros que no generan quemaduras. ¿Por qué no generan quemaduras? No se pierdan. Si se inscriben en el curso de electroacupuntura lo van a entender de mejor manera, pues voy a hablar de los tipos de corriente. Y el tipo de corriente que presenta el dispositivo de electroacupuntura. Algo voy a hablar también sobre los tipos de corriente, pero hoy día voy a enfocar en esto. En otras palabras, cuando hablamos de electroacupuntura, tengan presente que estas son corrientes seguras, ¿vale? Corrientes seguras, ¿sí? Ahora, pregunta del millón, y aquí está parte de mi estudio científico del dispositivo de electroacupuntura. ¿En qué parámetros de intensidad que tenemos por acá llegamos a los 40 o a los 30, a los 10, a los 20 miliamperes? ¿Vale? Pregunta, lo dejo ahí. Esa fue mi trabajo, mi investigación. Es lo que voy a describir en el curso de electroacupuntura científica, que la próxima semana, en este momento, ya deberíamos estar comenzando con el módulo 1, ¿vale? Fundamentos de electroacupuntura, donde también vamos a hablar sobre la historia de la electroacupuntura. Ya, sigo. Bueno, como siempre, chicos, hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda asociada con estos conceptos de electroacupuntura? Hemos visto frecuencia, hemos visto intensidad. Tercer parámetro básico a tener presente se asocia con las modalidades de electroacupuntura o los tipos de estímulos relacionados con el dispositivo de electroacupuntura. Chen Yao, no se pierdan esa entrevista que con el querido colega Oscar Yochoa realizamos la semana pasada. Estuvo muy, pero muy interesante y ya hablamos de estas temáticas. Muy, pero muy
interesante. Si no lo han visto, vayan al Instagram de Kinechen, busquen la transmisión del lunes pasado y van a encontrar información y experiencias muy interesantes relacionadas con electroacupuntura, porque esta es la semana de la electroacupuntura que hay en Kinechen. Entonces, fíjense acá abajo. ¿Qué tenemos? Estos son gráficos. Estos gráficos los vamos a analizar en el módulo 3, y ese es uno de los módulos más largos del curso, porque vamos a entender de qué tratan estas modalidades de electroacupuntura. Si yo pudiera graficar para entender de mejor manera qué ocurre al momento de fomentar la estimulación, por ejemplo, en la corriente discontinua, o la densa dispersa, o la corriente china o continua, ¿vale? ¿Cómo se grafica esto? Aquí esto es parte de lo que vamos a profundizar en este módulo. Y dentro de las modalidades, ya nombré 3, vamos a hablar el día de hoy de una muy simple, no voy a profundizar, pero sí quiero que lo tengan presente. Acá, por ejemplo, la primera corriente. Saludos, grande colega Oscar Yochoa, saludos. Acá dentro de la primera corriente hablamos de una corriente bifásica pulsada. ¿Sí? Es interesante escribir o entender qué significa bifásica pulsada, ¿vale? No lo voy a escribir, lo dejo para mi curso. Sí, tengan presente que es una corriente continua, y cuando hablamos en general de los beneficios de esta corriente, se asocian con las altas frecuencias en este contexto de electroacupuntura, en otras palabras, entre 80 y 100 Hz. Con esta modalidad, como dice acá, yo puedo lograr estímulos entre los 1 o 2 Hz y 100 Hz, ¿vale? Pero en contexto, como ya lo dije, de dolor agudo, es ideal utilizar esta frecuencia a altas frecuencias, evaluando también qué es lo que está sintiendo la persona, ¿sí? Por lo tanto, esto es solo la modalidad de frecuencia 1, cuando hablamos de corriente china, bifásica pulsada o corriente continua. Me voy a devolver para que quede más acá, no me devuelvo tanto. Entonces, acá, fíjense. Lo que les estoy hablando está asociado con esta corriente. Esta es la corriente china, o que se ajusta a parámetros, en este caso parámetros de frecuencia y de intensidad, ¿sí? Por lo tanto, la corriente, la modalidad número 1, se asocia con esto, con que solo trabajo con la frecuencia número 1, donde determino los hertz o la frecuencia, ¿vale? En base al estímulo. Ahora, ¿hasta qué parámetro? Recordando que las corrientes seguras, en general, se generan hasta los 40, perdón, los 50 miliamperes. Acá describe la máquina que la amplitud máxima o la intensidad máxima de esta curva se relaciona con los 40 milivolts o 40 miliamperes. ¿Por qué acá hablo de milivolts y acá se habla de miliamperes? En el curso, ahí lo describo, sí o sí. Tengo que describir esa diferencia porque es muy interesante. En otras palabras, ¿con qué quiero que se queden de esta imagen en particular? Que la frecuencia 1, frecuencia bifásica, altamente utilizada en contexto de dolor agudo, alta frecuencia, y va a ser una corriente segura, ¿vale? Con eso quiero que se queden de esta imagen en particular, ¿sí? ¿Qué más? Ya pues, ya tanta teoría aquí. ¿Qué tal si nos vamos al contexto clínico? Por ejemplo, si analizamos esta imagen, ¿vale? Que fue una de las que subí, creo que se subió el día de hoy. Sí, se subió esta imagen en el feed del muro de Kinechen. Acá estamos viendo intervención de acupuntura, pero también los electrodos en diferentes posiciones, incluso hasta con ventosa, y con todo, con Kinechen realizando las intervenciones terapéuticas. Esto es un dolor. En este contexto, cuando hice esta terapia, era un dolor agudo. En otras palabras, la persona no podía levantar el codo, no podía realizar los movimientos de flexión de codo, de abducción o separación, menos y muy limitada rotación, tanto lateral como medial, dolor de hombro, cirugía del manguito rotador por rotura del músculo llamado supraespinoso, ¿vale? Se cortó el supraespinoso, se unió a los cabos y
se hizo la intervención quirúrgica, pero la paciente, la persona estaba con mucho dolor, ¿vale? Pregunto para ustedes, chicos que están aquí, la idea, como ya les dije, la idea es interactuar. ¿Qué modalidad utilizarían ustedes en este contexto? ¿Qué modalidad se utilizaría y el por qué? Según, ojo, lo que hemos visto el día de hoy. Según lo que hemos visto el día de hoy. Pueden ir comentando, si quieren en este momento, enciendan el micrófono. La idea es que podamos interactuar. La idea, ojo, que esto también, esta modalidad, es lo que vamos a realizar en el curso de electroacupuntura científica. La idea es que vayamos interactuando. A ver. José, Ocoti, Margarita, Pau Contreras, Sofía, Elena, ¿qué, según lo que hemos visto el día de hoy, qué modalidad de corriente utilizarían? ¿Quién dijo yo? Frecuencia alta. Frecuencia. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Coti, ya, dale Coti. Yo, la que recién dijiste, la bifásica pulsada para el dolor agudo con la mayor cantidad de frecuencia posible. Perfecto. O sea, en este caso, y aquí, atención, que eso la teoría nos dice que podríamos utilizar alta frecuencia entre 80 y 100 Hz, ¿sí? Que sería lo correcto. Ahí yo agregaría la evaluación de la percepción de la persona. ¿Por qué? Ten presente que con alta frecuencia es probable que la musculatura se genere una contracción tetánica. ¿Qué quiere decir? El músculo se va a apretar, ¿sí? Evaluando también la tolerancia que está presentando esta persona al momento de realizar el estímulo. Por lo tanto, ahí 80 a 100 Hz sería lo correcto, pero ahí yo agregaría evaluando también la intensidad, una intensidad que pueda tolerar y que sea muy suave, ¿vale? Y es probable también en contextos de dolor muy agudo que la alta intensidad no te la tolere, ¿sí? Ahí por eso digo que la teoría también aguanta mucho que nos dice la parte clínica. Pero en contexto de dolor agudo, en este caso dolor postquirúrgico, sería una buena opción. También otra opción, otra modalidad sería la discontinua o la burst, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso inflamatorio, que con esta modalidad, no la menciono hoy día, pero fomenta que se disminuya el proceso de inflamación, ¿vale? Veamos más clínica, más clínica. Aquí hay un dolor asociado con una esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, ¿vale? Y aquí, sí o sí, bienvenido al frecuencia continua bifásica pulsada, china, como la quieran llamar, asociado con el alivio del dolor, ¿vale? En este contexto, un dolor agudo, tenía otra imagen de una esguince del tobillo fibulotalar anterior, que estaba el tobillo morado, ¿vale? Ahí ya con el esguince fresco, el paciente se cayó, se dobló el tobillo, aumento del volumen, signo de inflamación, y ahí la bifásica pulsada, bienvenida sea. Lo interesante agregar acá, que con esta corriente se tienden a generar efectos muy rápidos, ¿vale? Alta frecuencia se genera la sensación de anestesia, de analgesia, de alivio del dolor, efecto rápido. Pero, como rápido llega, rápido se va. Su efecto no tiende a ser, no tiende a perdurar en el tiempo, ¿vale? Por eso la idea también, según el contexto, utilizar otras opciones terapéuticas para tenerlo presente en contexto de esguince, por ejemplo, una alteración a nivel de ligamento. Acá, epicondilitis. Les pregunto a ustedes, ¿utilizarían? Aquí la paciente lleva 6 meses con este dolor. Dolor que se presenta sobre todo al momento de tomar un vaso, ¿vale? Tomar un vaso al paciente, dolor en el codo, ¿vale? Acupuntura, contexto local, electroacupuntura. ¿Utilizarían la modalidad, y les pregunto a ustedes, según lo que me gusta el día de hoy, la modalidad de bifásica pulsada o la corriente china para el alivio del dolor? Sí, no, si quieren, comentan, o qué harían ustedes en este contexto. Vamos compartiendo experiencias, chicos.
que sí, que no haría nada, le haría solo acupuntura, electroacupuntura, ¿Cuánto podría tiempo? ser. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, Disculpa. 6 meses Dolor con el dolor. es crónico, pues, ahí Exacto. bajaría la frecuencia. Ese es a lo que llamo razonamiento clínico, claramente. Yo, un fundamento podría decir, vale, ¿sabes qué? Sí, yo me la juego con la electroacupuntura en este contexto bifásica pulsada, onda china, que se ajusta a parámetros, pero con baja frecuencia. Y eso sería una muy buena forma de intervención. Baja frecuencia, como dice Pau también Contreras. Exacto. Eso sería muy interesante, ¿vale? Entonces, con esta idea, estos son los parámetros a tener presente al momento de realizar la intervención. El razonamiento clínico es clave en contexto de manejar los conceptos básicos para determinar cuál es el efecto que quiero generar. Tengan presente que estímulos de baja frecuencia tienden a generar resultados que perduran en el tiempo en relación al tipo de neurotransmisores que se liberan, asociados con las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas, ¿vale? Por lo tanto, esa sería una muy interesante forma de abordaje en el caso que, atención, utilice la onda china, ¿vale? Sí, epicondilitis o tendinitis, ¿vale? Acá el epicóndilo lateral, por acá, estamos hablando ya de anatomía, la inserción de los músculos extensores de la mano, ¿vale? Extensores de los dedos, en su inserción tienden a generar molestia y dolor que te limita para la movilidad, ¿vale? En ese contexto estamos hablando. Un síndrome B, visión china, ¿vale? Eso podría asociarlo a un nivel de intestino grueso. Ahora, si esta imagen yo la largo, ¿vale? No se ve acá, pero acá también hay una aguja en intestino grueso 4, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí no hay que dejar de lado la visión medicina china con la electroacupuntura, que eso es lo que yo integro en este curso, y también describir como lo dijo Coti, dolor crónico, ¿vale? El módulo 4 del curso de electroacupuntura nos enfocamos en dolor. Sí o sí tenemos que entender cuáles son los conceptos de dolor, características, tiempos para poder realizar de mejor manera mi intervención, porque este razonamiento clínico fue muy interesante al momento de diferenciar dolor agudo del dolor crónico. ¿Cómo diferencio el dolor agudo del dolor crónico? ¿Cuáles son los signos, síntomas, todo eso y más? En el módulo 4 del curso de electroacupuntura. Pasó volando el tiempo, pasó volando. Yo quería estar solo 30 minutos hablando el día de hoy. Pero bueno, esto es parte de la emoción, la pasión por la electroacupuntura. Cosas que pasan acá en Kinechen. En fin, chicos, invitarlos, si es que no lo han visto aún, ya está disponible en el canal de YouTube de Kinechen. Si ustedes escriben en este momento o después, ponen pausa a este video, anotan lanzamiento curso electroacupuntura con R, científica 2022, ¿vale? Ahí está, el lanzamiento curso de electroacupuntura científica. Y va a aparecer esta imagen, ¿vale? Que se realizó esta transmisión el día lunes 11 de abril. En esta imagen aquí describo, analizo el programa del curso, los módulos que se van a abarcar en este curso y cuáles son los beneficios de los participantes, teniendo presente que este curso está enfocado para personas que viven acá en Chile o que se encuentran en México, en Colombia, ¿vale? Argentina. Así que cordialmente invitados para profundizar en estas temáticas. Como ya lo hemos evidenciado el día de hoy, la idea es que podamos interactuar con los participantes y resolver dudas e inquietudes que puedan surgir en este contexto de intervenciones. Ahora, solo les digo que ya nos queda una semana y están quedando los últimos cupos, ¿vale? Ya queda, a ver, sí, todavía estaríamos haciendo el curso en la próxima semana en este horario, porque el curso es de 7:30 de 19:30 a 21 horas, 1 hora y media por cada módulo, salvo el tercero y el quinto, que ahí vamos a hacer unos módulos de 2 horas, llenos de información, llenos de dudas e incertidumbres que espero poder responder, ¿vale?
¿Cómo me inscribo? Si me interesa, ¿sabes qué? O por último, ¿sabes qué, Sebastián? Me gustaría conocer el programa del curso quiero evaluar, tantear terrenos, ¿vale? Ustedes se escriben a kinechen2020@gmail.com y con gusto se les enviará el programa del curso con las temáticas de cada uno de los módulos descrito paso a paso, las fechas, el cronograma, los beneficios dentro de los cuales se describe que los participantes van a obtener por el hecho de inscribirse el certificado de participación del curso. Pero también va a haber un diploma en el cual en el módulo 6 y 7 se van a realizar transmisiones con exposición de todo lo aprendido en este curso. Tal como lo hicimos ahora, hubo un proceso de razonamiento clínico y es eso lo que yo quiero potenciar. Como lo dije en este lanzamiento, a mí no me interesa enseñarles a solo utilizar el dispositivo de electroacupuntura. Mi interés, porque hay cursos de electroacupuntura en muchos lados, ¿vale? Ahí pueden ir a aprender de cero. Aunque, atención, puede que en segundo semestre enseñe de cero en otra modalidad de curso. Pero en este curso en particular, a electroacupuntura científica, vamos a hacer análisis críticos, vamos a cuestionar, vamos a preguntar y la idea es responder en base también a evidencia científica, no solo quedarnos con el sirve porque sí, sino que llegar a fondo y a investigar. Y ahí están los sustentos de este curso, ¿vale? La duración son 7 módulos, comienza el 2 de mayo este curso y finaliza, si mal no recuerdo, el 13 y 14 de junio. Los módulos se realizan una vez a la semana, todos los lunes de 19:30 a 21 horas, ¿vale? Y entre el módulo 5 y el 6 y 7, va a haber 2 semanas de separación para que los participantes puedan integrar todo el conocimiento, hacer la intervención práctica que va a ser parte de la evaluación y posteriormente la exposición. Esa información el próximo lunes la estaré dando para todos los participantes del curso. Estudiantes sí, ¿vale? Estudiantes que idealmente hayan visto el módulo de electroacupuntura, ¿sí? Necesito que, y también dentro de los requisitos, la idea es que pueden tener el dispositivo de electroacupuntura o por último se lo consiguen, ¿vale? Por último se lo consiguen, ya una colega me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me echó a perder el computador. No, el dispositivo, y ¿qué hago? Dije, vale, intenta conseguírtelo. Me dijo, ya, me lo conseguí y ya está dentro, ¿vale? Así que eso, chicos. De todos modos, frente a cualquier duda o pregunta, me pueden escribir y con gusto estaré respondiendo sus dudas e inquietudes. Así que bueno, eso ha sido la transmisión del día de hoy. Espero que puedan participar. Les voy a enseñar otra cosa en caso de que quieran hacer una inscripción rápida. Sebastián, sabes que ya no aguanto más, quiero solo inscribirme, ¿vale? Aquí les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver. Ya. Aquí te voy a hacer la... Si usted se va, a ver, al perfil de Kinechen, esto ya es para... Dice, aparte de no sigas con tu dolor, mejor siente el alivio, la frase célebre. Acá está el link de Flow, ¿vale? Para acceder al curso, ¿sí? Que ya quedan pocos cupos. Bueno, esto era lo que les comentaba hoy día, ¿sí? Estos eran los casos clínicos, parte de lo que hablamos el día de hoy. Acá usted hace esto, pincha en Flow, y acá estará el curso de electroacupuntura científica, ¿vale? Así que eso chicos. Eso por el día de hoy. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Quedó claro? ¿Quedan claros los parámetros básicos en particular a tener presente el día de hoy? Aquí claramente faltaron otros tiempos, el ancho del pulso, la duración de la intervención, en qué contexto hablo de tonificar o dispersar desde el punto de vista de la medicina china en contexto de electroacupuntura. Hay hartos temas a profundizar, ¿sí? Así que eso,
Si es que no hay más dudas o preguntas, espero que les haya gustado. Espero verlos, si les interesa esta temática y se motivan, en el curso de electroacupuntura científica, ¿vale? Así que chicos, ha sido un gusto. Muchas gracias por su participación, por su colaboración el día de hoy y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Así que agradecido de Pau Contreras, de Elena, de Alejandra, de Margarita, Nelly, Sofía y todas las personas que... Ervin, así todas las personas claramente que estuvieron conectadas acá en Facebook, Instagram y también en Zoom. Chicos, a la distancia, que estén bien, cuídense y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta la próxima. Chau, chau.